Hay un momento, yo creo que en casi cualquier oficina o carrera, que es como un rito de iniciación. A ver, El día que te das cuenta de que tienes que aprender a usar Excel. Pero en serio. sí, totalmente. El día del ay madre. Exacto. Y para algunos es una herramienta increíble, pero para muchos otros es una jungla. Intimidante. Llena de celdas, fórmulas, menús que no encuentras. Y el problema no es que falte información, ¿eh? Porque tutoriales en YouTube hay miles. No para nada. Puedes pasarte 8 horas viendo vídeos y al final no saber hacer nada nuevo. Lo que falta no es información, es un método. Un mapa para no perderte los 5 minutos. Justo por eso me pareció tan bueno el material que vamos a analizar hoy. Es una presentación que lo resume todo en 5 reglas fundamentales para aprender Excel. Ajá. Pero, y esto es lo clave, no quiero que lo veamos como una simple lista. Pensemos en ello como el kit de herramientas de un explorador. Me gusta esa idea. Tienes tu mapa, tu brújula, las herramientas para construir un refugio y, muy importante, la regla de oro de saber cuándo parar y descansar para no acabar dando vueltas en círculo. Hoy vamos a abrir ese kit. Me encanta la analogía del kit de explorador, porque es justo eso. Lo más fascinante de estas reglas es que, en realidad, apenas hablan de Excel como tal. ¿Cierto? No empiezan con aprende la función buscar V. Se centran en la psicología del aprendizaje, la mentalidad, el método y, sobre todo, cómo gestionar la frustración. Es una guía para aprender a aprender. Pues empecemos por lo más básico de ese kit, el mapa y la brújula. Sin esto es que ni sales de casa. Claro. La primera regla. La llaman la regla de oro, la motivación. Y arrancan con una idea que, te pone un poco contra las cuerdas. A ver. Dice que el único responsable de tu aprendizaje eres tú. No hay más. Es un punto de partida duro, pero a la vez es liberador, ¿no? Elimina las excusas. No es el programa, no es el profesor. Te devuelve todo el poder. Sí, pero claro, decir motívate es muy fácil. Bueno, sí. Lo valioso aquí es que la fuente da pasos muy concretos para construir esa motivación. Claro, no se queda en el échale ganas. Exacto. El primer paso que proponen es, desarrolla un buen plan de acción, porque dominar Excel es una meta enorme. Paralizante. Sí, es inabarcable. En su lugar, proponen dividirla en misiones pequeñas. Hoy aprendo a hacer una tabla dinámica. Mañana, una fórmula condicional. Y esto tiene una base neurológica muy clara. Cuando te enfrentas a una tarea gigante, tu cerebro se abruma. Pero si la divides, cada vez que completas una de esas submetas, tu cerebro libera una pequeña dosis de dopamina. Ah, la recompensa. Exacto. Es el neurotransmisor de la recompensa. Así que no solo avanzas, sino que tu propio cerebro te premia por hacerlo, y eso te da el impulso para seguir. Estás, digamos, hackeando tu propia motivación. Luego mencionan algo que parece obvio, pero que ignoramos todo el tiempo. Guarda tu energía física y mental. Ajá. Y aquí viene lo que me pareció contraintuitivo. Insisten mucho en no quejarse, en no decirse a uno mismo, no puedo con esto. Pero a veces quejarse sienta bien, ¿no? Como un desahogo. Es una gran pregunta. Quejarse puede dar una sensación de alivio momentáneo, sí, pero desde una perspectiva cognitiva es un desastre. ¿Por qué? Porque la queja y el pensamiento negativo consumen una cantidad enorme de recursos mentales. Literalmente, gastas la energía que tu cerebro podría estar usando para encontrar la solución. Es como si en mitad de la jungla, en lugar de buscar el camino, te sentaras a gritar lo perdida que estás. Claro, gastas energía en el grito, no en caminar. Exacto. Te enfocas en el obstáculo, no en la ruta. Visto así, tiene todo el sentido. Y el último consejo sobre motivación es mi favorito. Céntrate en la parte que llevas conseguida. En lugar de agobiarte por lo que te falta, mira lo que ya has recorrido. Eso se conecta directamente con un concepto clave en psicología, la autoeficacia, que no es lo mismo que autoestima, ¿verdad? No, no es lo mismo. La autoeficacia es la creencia en tu propia capacidad para superar un reto concreto. Y no se nace con ella, se construye. ¿Y cómo se construye? Con ladrillos de pequeñas victorias. Cada vez que logras una de esas minimetas de tu plan, pones un ladrillo más en ese muro de confianza. Así, cuando llega un desafío mayor, no piensas, no sé si podré, sino, ya he superado 10 cosas antes, podré con esta. O sea, no es para sentirte bien y ya. Es que literalmente estás construyendo la confianza que necesitas para lo que viene después.
Justo eso. Vale, ya tenemos mapa y brújula, nuestra motivación. Pero, ¿qué pasa cuando el mapa no coincide con el terreno? Cuando te topas con algo que no entiendes. Ahí entra la segunda herramienta del kit. La regla es retroalimentación. Y la frase que la introduce es casi filosófica, ¿eh? Nada de lo que usted haga tendrá un verdadero significado hasta que usted se lo dé. Sí, el aprendizaje no es pasivo, es un proceso activo de darle sentido a las cosas. Exacto. El método que proponen es muy específico. Dicen, cuando estés estudiando algo y no lo entiendas, para. Y apunta con la mayor precisión posible qué es lo que no entiendes. Ajá, pero aquí veo un peligro. ¿No es esa la receta perfecta para caer en una madriguera de conejo buscando en Internet y no volver nunca? Totalmente. Ese es el riesgo. Pero la clave está en el enfoque. No es una distracción, es una misión de reconocimiento muy específica. Explícate. No dices no entiendo las funciones, dices no entiendo por qué en esta fórmula de buscar V el último argumento es falso y no verdadero. Es una duda muy, muy concreta. Ah, vale. El segundo paso es investigar solo esa duda. Y el tercero, que es el que cierra el bucle, es volver al problema original con esa nueva información y ver cómo encaja todo. Claro, no te quedas en la madriguera, sales a por esa pieza y vuelves para ponerla en el puzzle. Exacto. Estás creando un bucle de retroalimentación personal. Es un proceso metacognitivo, o sea, estás pensando sobre tu propio pensamiento. Las dudas dejan de ser muros y se convierten en el punto de partida de una investigación. Entendido. Entonces, si la regla 2 es identificar lo que no sabes, el siguiente paso lógico es ¿qué haces con esa duda una vez resuelta? No puedes aplicarla directamente en un informe gigante, ¿verdad? Precisamente. Y eso nos lleva a la tercera herramienta, que podríamos llamar la habilidad de construir un campamento base. Me gusta. La regla es desarrollo de ejemplos simples. La instrucción es clarísima. Construya ejemplos simples que le permitan comprobar el concepto estudiado. O sea, crear un entorno controlado, un pequeño ejercicio donde conoces y dominas todas las variables. Es que es absolutamente crucial y es donde falla la mayoría de la gente. Intentar aprender una función nueva en una hoja de cálculo enorme de tu trabajo es como intentar aprender a cocinar una salsa nueva en medio del servicio de un banquete para 100 personas. Claro, hay demasiada presión, demasiadas cosas que no controlas. Exacto. Si algo sale mal, no sabes si es por la salsa o por los otros 20 ingredientes. ¿Y la alternativa, según esta regla, cuál sería? La alternativa es ir a tu cocina un domingo por la mañana, con todo tranquilo, y probar a hacer esa salsa con 3 o 4 ingredientes. Controlas la temperatura, las cantidades, todo. Una vez la dominas ahí, ya la puedes llevar al banquete. Tiene todo el sentido. Te lo digo por experiencia. Una vez pasé un día entero intentando depurar una fórmula en un informe de ventas. Me sentía una inútil. Uf, Al final, desesperada, abrí una hoja en blanco, hice una tabla tonta con nombres de frutas y precios y encontré el error en 2 minutos. qué bueno. A veces hay que volver al jardín de infancia para resolver problemas de la universidad. Esa anécdota es genial. Vale. Ya tenemos mapa, método de exploración y cómo montar un campamento base. Todo explorador necesita una guía de campo, algo que consultar. Y aquí llega la cuarta regla, que es un recurso que casi todos ignoramos. Sí, la regla es: utilice la ayuda de Excel. Parece una tontería, pero es una de las más importantes. La gente prefiere buscar en Google, ver un tutorial, cualquier cosa antes que usar la ayuda integrada. El material lo dice casi como un grito de ánimo: no tenga miedo. Y lo conecta con una idea que ya hemos visto: la mayoría de las barreras son autoimpuestas. Sí, pero ¿por qué nos da tanto miedo o pereza usar el botón de ayuda? ¿Es una cuestión de orgullo? Hay mucho de eso. Existe una especie de ansiedad ante la herramienta. Creemos que deberíamos saberlo todo de forma intuitiva y si no, recurrir a la ayuda es admitir un fracaso. Cuando en realidad es lo contrario. Claro, esta regla invierte esa idea. Usar la ayuda es una señal de inteligencia, de ser un aprendiz eficiente. La fuente reconoce que la ayuda de Excel puede parecer confusa o muy técnica al principio. Y la recomendación es clave: insiste. Ese consejo de insistir es oro. Es que tienes que aprender a hablar el idioma de la guía. Cada documentación técnica tiene su propia estructura. Al principio, parece un idioma extranjero. Pero una vez que le pillas el truco. Una vez que superas esa pequeña curva de aprendizaje, se convierte en tu fuente de consulta más rápida y fiable.
Dejas de ver Excel como un programa estático y lo conviertes en un entorno de aprendizaje. Claro, es que es mucho más rápido que buscar en Google, esperar a que cargue una página llena de anuncios y tragarte un vídeo de 10 minutos para una respuesta que podías leer en 30 segundos. Totalmente. La promesa final que hace el material es muy potente. Cuando lo logre, ya no querrás salir de la ayuda de Excel. Se convierte en tu mejor aliada. Muy bien, pues llegamos a la última herramienta del kit, la regla final. Y quizás sea la más importante para cualquier autodidacta. Saber cuándo parar. Aborda ese momento en que te quedas mirando la pantalla. El cerebro echa humo y nada tiene sentido. El bloqueo mental. El momento en que el cerebro dice, basta. Y la reacción instintiva es seguir empujando. Venga, un poco más. Lo cual suele empeorar las cosas. Exacto. Y la solución que proponen no es esfuérzate más, sino todo lo contrario. A ver, la regla es, si se bloquea, haga una pausa. El material dice que la causa es asimilar demasiada información en poco tiempo. Pero, a ver, para mucha gente una pausa se siente como rendirse o perder el tiempo, ¿no? Sí, es la pregunta del millón. ¿Qué pasa en nuestro cerebro que hace que esa pérdida de tiempo sea tan productiva? Pues tiene una explicación neurológica muy sólida. Nuestro cerebro opera a grandes rasgos en dos modos de pensar, el modo enfocado y el modo difuso. Ok. Cuando intentas entender una fórmula compleja, estás en modo enfocado, concentrado. Pero cuando te bloqueas es porque estás forzando ese modo hasta el límite y las neuronas se atascan en un mismo patrón. ¿Y la pausa qué hace exactamente para desatascar eso? La pausa es el interruptor que activa el modo difuso. Es un estado mental más relajado, como cuando sales a caminar, te duchas. Ajá. En este modo, tu cerebro sigue trabajando en el problema, pero en segundo plano, de una forma no lineal. Empieza a crear conexiones inesperadas. Por eso, la solución a un problema aparece de repente cuando no estás pensando activamente en él. Qué buena explicación. No es una pérdida de tiempo, es darle a tu cerebro la oportunidad de abordar el problema desde otro ángulo. Justo. No es rendirse, es cambiar de estrategia de pensamiento. Los pasos que sugiere el material son de una sencillez maravillosa. Haz una pausa, come algo, habla con otra persona de un tema distinto. Es un ritual para forzar ese cambio de modo. Es un ritual de autocuidado mental. Y es muy importante que la fuente tranquiliza a la persona diciendo que el bloqueo es normal, que no es un problema de inteligencia. Le quita el estigma. Claro. No significa que seas incapaz. Significa que tu cerebro está saturado y necesita un respiro. Entonces, si lo vemos todo junto, el kit de explorador está completo. Tenemos el mapa y la brújula, que es la motivación, el porqué del viaje. Sí, Tenemos el método de exploración, que es la retroalimentación. Tenemos la técnica para montar un campamento base con los ejemplos simples. la guía de campo, que es la ayuda de Excel. Y finalmente, la sabiduría del explorador experimentado, que es saber cuándo hay que hacer una pausa. Es un sistema integral, precisamente. Cada regla apoya a las demás. Sin motivación, no empiezas. Sin ejemplos simples, la teoría nunca se vuelve práctica. Y sin pausas, te quemas antes de llegar. Y para cerrar, me gustaría volver al principio, a la motivación. La última frase de la presentación es del propio autor, y creo que cierra el círculo perfectamente. A ver qué dice. A mí me motiva sustancialmente enseñar, por eso encuentro mucho gusto en lo que hago. Nos recuerda que la motivación más poderosa suele ser intrínseca, ¿no? Conectada con un propósito. Exactamente. Al final, estas no son solo 5 reglas para aprender Excel. Son un manual para tomar las riendas de tu propio aprendizaje en cualquier campo. Sí, Demuestran que el éxito no depende tanto del talento innato como de aplicar un método inteligente, disciplinado y, sobre todo, sostenible. Se trata de aprender a ser, a la vez, exigente y amable con tu propia mente. totalmente de acuerdo. Y eso me deja con una última reflexión. Hoy hemos analizado este kit de herramientas en el contexto de aprender un software. Pero, ¿qué pasaría si estos 5 principios, gestionar nuestra motivación, crear bucles de retroalimentación, empezar con la simplicidad, usar los recursos sin miedo y, fundamentalmente, saber cuándo detenerse, fueran en realidad las reglas fundamentales para aprender cualquier habilidad verdaderamente compleja en el mundo actual?